Capítulo 4. Después de una comida rápida a base de las frutas exóticas que había recolectado, Carlos salió de su cabaña. La noche en las tierras salvajes del norte era aún más profunda y llena de sonidos que el bosque de Belfrede. No obstante, su objetivo era claro, una sola frase resonando en su mente como un mantra. Todo lo demás se mueve, cuenta. Estaba aquí para subir de nivel, para volverse el más fuerte. Se movió con cautela pero con determinación, sus sentidos agudizados por la oscuridad y la inminente amenaza. El crujido de hojas, el aleteo de murciélagos desconocidos, el susurro del viento entre los árboles retorcidos. Cada sonido era un posible encuentro. Tras horas de búsqueda, la suerte, o el destino, le sonrió. Un gruñido familiar, más profundo y resonante que el anterior, vibró en el aire. Carlos se agazapó y, al mirar entre los arbustos, vio a su presa. Una mantícora. Pero esta no era la misma que había encontrado antes. Esta era más grande, sus ojos brillaban con una inteligencia feroz. Carlos activó su interfaz para escanearla. Mantícora nivel 5, máximo, HP. 4500 fuerza. 200. Defensa física. 90. Defensa mágica. 70. Carlos evaluó la situación. Sus estadísticas eran superiores, y su fuerza bruta de 450 era considerablemente mayor que los 200 de la mantícora. Sin embargo, los 4500 de HP de la bestia indicaban que le daría algo de pelea. No sería tan fácil como la última vez. Con una sonrisa fría, Carlos se lanzó al ataque. La mantícora rugió y cargó, pero él fue un borrón. Activó golpe serio, y su puño, envuelto en un resplandor rojizo, impactó en el flanco de la bestia. La mantícora aulló, su HP cayendo drásticamente. El combate fue una danza brutal de esquivas, golpes y contraataques. La mantícora intentó usar su aguijón venenoso y sus garras, pero la armadura de cuero y la inmunidad al control de Carlos mitigaban gran parte del daño y anulaban cualquier intento de envenenamiento o aturdimiento. Después de unos minutos de intenso intercambio, Carlos sintió un leve aburrimiento. La mantícora era resistente, sí, pero no representaba un desafío real a su creciente poder. Con un último golpe del vacío, apuntando a un punto vital, Carlos desató un golpe que ignoró gran parte de la defensa de la criatura. La mantícora se desplomó sin vida, su último rugido ahogado en la oscuridad. Has derrotado a una mantícora. Has ganado 600 XP. Carlos se sintió el cansancio de la batalla. Había sido una pelea extenuante, pero satisfactoria. La experiencia ganada era significativa. Sin embargo, no se detuvo a revisar su nivel o estadísticas. Había algo más apremiante: la necesidad de limpiarse y descansar. Regresó a su cabaña, se quitó la armadura y los guantes. Encontró un pequeño arroyo cerca y, con el cuerpo dolorido pero el espíritu revitalizado, se sumergió en el agua fría. Después de asearse y comer más de sus frutas, se recostó en su cabaña improvisada. El calor del fuego y la quietud de la noche eran un bálsamo. Las estadísticas, los niveles, la siguiente misión, todo eso podía esperar hasta el amanecer. Por ahora, solo quería descansar. Con el primer rayo del amanecer, Carlos se levantó de su improvisada cama. La derrota de la mantícora de nivel 5 había sido una buena dosis de experiencia, pero ahora era el momento de la verdad. Se dirigió al arroyo para un baño rápido, la fría agua de la montaña lo despertó por completo. Después, comió algunas de las frutas recolectadas, sintiendo cómo la energía regresaba a su cuerpo. Su mente estaba fija en un solo objetivo: subir de nivel. Salió de su cabaña y se lanzó a una frenética caza. Durante horas, las tierras salvajes del norte se convirtieron en su coto de caza personal. Carlos se enfrentó a criaturas de todo tipo: lobos colmilludos con pelaje oscuro, osos de las cavernas con garras afiladas, e incluso algunas bestias con rasgos mágicos que no había visto antes. Su fuerza de 450, con los guantes, y sus habilidades de daño masivo le permitían diezmar a sus oponentes con una eficacia brutal. Los golpes serios se sucedían con golpes del vacío, y la inmunidad al control lo hacía un torbellino imparable de destrucción. Las notificaciones de XP no paraban de aparecer en su interfaz. Cada batalla lo hacía más rápido, más fuerte, y más confiado. Cuando el sol comenzó a descender, tiñendo el cielo de tonos dorados y púrpuras, Carlos decidió que ya era suficiente por el día. Regresó a su cabaña, sintiendo una mezcla de cansancio y euforía. Se sentó, y abrió su interfaz para ver sus ganancias. ¡Felicidades! Has subido al nivel 10. Nombre: Carlos. Especie: humano. Nivel: 10. XP:
X/I, para subir al nivel 11, edad. 20 años HP. 6800. Fuerza. 800. Magia. 350. Defensa física. 170. Defensa mágica. 160. Sus ojos se abrieron de par en par. Nivel 10. En tan poco tiempo. La fuerza era impresionante, y la magia había seguido aumentando, aunque aún no tenía claro cómo usarla. Sus defensas también habían crecido considerablemente. Y luego vino lo que Carlos esperaba. Nueva selección de habilidad/pasiva. Habilidad aleatoria. El sistema ofrecerá una habilidad activa al azar, crear habilidad pasiva. ¿Puedes diseñar una habilidad pasiva? Carlos sonrió. La opción de crear una pasiva era lo que buscaba. Necesitaba algo que complementara su estilo de combate agresivo y su alta defensa. Después de un momento de deliberación, una idea brillante cruzó su mente, inspirada en viejos juegos de rol. Venganza. Refleja un 50% de todo tipo de daño recibido. Confirmó su elección. El sistema procesó la solicitud, y luego el mensaje cambió. Habilidad pasiva venganza creada. Refleja un 30% de todo tipo de daño recibido. Carlos frunció el ceño. ¿Un 30%? Yo puse 50%. La voz de su mente resonó en su cabeza. Era una reducción significativa. Reflexionó por un momento. Este sistema, aunque poderoso, no era ilimitado. Había un balance, una limitación impuesta, quizás para evitar que se volviera demasiado invencible demasiado rápido. Bueno, un 30% sigue siendo algo, murmuró para sí mismo. No era lo que quería, pero seguía siendo una adición poderosa a su arsenal, especialmente con su alto HP y defensa. Se encogió de hombros, dejando de lado la pequeña frustración. Había cosas más importantes que hacer. Con sus bolsillos vacíos de las frutas del castillo y los pocos suministros que Oakaben le había dado, Carlos se dio cuenta de que necesitaba reabastecerse. Las tierras salvajes del norte eran ricas en XP, pero no tanto en tiendas. Es hora de un viaje de compras, decidió. Mañana por la mañana, se dirigiría de nuevo a Oakaben para conseguir más provisiones. Con la decisión tomada, Carlos se puso en camino. La mañana era fresca y el sol comenzaba a calentar. El viaje de regreso a Oakaben fue sorprendentemente tranquilo. No encontró criaturas hostiles ni ruinas ocultas. Simplemente caminó, sus pensamientos enfocados en los suministros que necesitaba y las tierras salvajes que lo esperaban. La familiaridad del camino lo hizo sentirse un poco más cómodo en este extraño mundo, y el paso firme de sus botas sobre la tierra compactada era casi meditativo. Al llegar a Oakaben, la gente lo recibió con una mezcla de respeto y familiaridad. Se había ganado su lugar, al menos temporalmente, como el guerrero del bosque. Carlos se dirigió directamente al mercado, intercambiando algunos de sus bits por provisiones esenciales. Carne seca, pan, un odre de agua fresca, algunas cuerdas y más herramientas básicas para la supervivencia en la naturaleza. También invirtió en algunas pociones de curación de los herbolarios locales, sabiendo que en las tierras salvajes, la ayuda extra nunca sobraba. Con sus suministros renovados, Carlos se preparó para regresar a las tierras salvajes del norte. Había pasado un tiempo considerable en Oakaben, y la necesidad de seguir subiendo de nivel era apremiante. Sin embargo, no fue un viaje tan tranquilo como el de ida. Mientras se adentraba de nuevo en el sendero que conectaba Oakaben con el bosque, Carlos vio una silueta a lo lejos. No era un grupo de humanos esta vez. Eran ponis. Y por el tamaño de sus bultos y el ritmo de su andar, parecían ser una caravana. Carlos se mantuvo al margen, rápidamente ocultándose entre la densa vegetación a un lado del sendero. No quería un enfrentamiento, especialmente después de lo que había ocurrido en el castillo. Su propósito principal era pasar desapercibido, observar y aprender. A medida que la caravana se acercaba, Carlos pudo distinguir a los guardias ponis que la custodiaban. Eran fuertes y llevaban armaduras ligeras. Discretamente, activó su interfaz para escanearlos. Guardia pony, unicornio/pegaso/terrestre. Nivel 8, 10 HP. 1500, 1900. Fuerza. 120, 180. Magia. 80, 150, unicornios y pegasos, /0, terrestres, defensa física. 70, 90, defensa mágica. 60, 80, Carlos asintió para sí mismo. Sus estadísticas eran, de hecho, inferiores a las de las Manecix, pero aún representaban una amenaza significativa para los humanos comunes de Oakaben. Para él, con su nivel 10, fuerza de 800 y defensas robustas, sin contar su venganza del 30%, no eran un desafío real.
Aún así, el objetivo no era pelear. La caravana pasó cerca de su escondite, los ponis hablando en sus voces claras y melodiosas. Carlos escuchó fragmentos de conversación sobre rutas comerciales, el clima y, para su sorpresa, susurros sobre un extraño humano muy fuerte que había sido visto cerca del antiguo castillo. La noticia de su presencia y su poder ya se estaba extendiendo. Su reputación, al parecer, lo precedía. Observó cómo la caravana se alejaba, el sonido de sus cascos amortiguándose en la distancia. Estaba claro que su presencia en Equestria no pasaría desapercibida por mucho tiempo. Había dejado inconscientes a las ponis más poderosas, y ahora los rumores de su existencia estaban llegando a oídos más lejanos. Este era un mundo de ponis, y él, el extraño, estaba perturbando su paz. Con la caravana fuera de vista, Carlos salió de su escondite y continuó su camino hacia las tierras salvajes. Tenía una cabaña que lo esperaba y muchos niveles más por subir. Carlos se dio cuenta de que necesitaba más que solo suministros. Necesitaba información. Oakaben era pequeña, y las tierras salvajes, aunque ricas en XP, no le darían las respuestas que buscaba sobre este mundo, o sobre cómo regresar al suyo. Decidió que era hora de visitar una ciudad más grande, un lugar donde pudiera explorar y conocer de verdad cómo vivía la humanidad en Equestria. Revisó su mapa. Lejos al oeste de Oakaben, más allá de algunas cadenas montañosas menores, había una marca que indicaba una ciudad considerable: Silverstream. Era un viaje de varios días, pero la descripción del mapa sugería un asentamiento mucho más grande y desarrollado que la rústica Oakaben. Carlos se preparó para el viaje. Llenó su furrón con las provisiones que había comprado, afiló sus habilidades de supervivencia y se despidió de Gorn, prometiendo que Silverstream sería solo una parada más en su aventura. El viaje fue arduo. Atravesó colinas boscosas y pequeños valles, manteniendo su velocidad y su agilidad para evitar encuentros innecesarios. Se encontró con algunas criaturas menores, pero nada que representara un desafío para su nivel 10. Pasó las noches acampando bajo las estrellas, el silencio del mundo salvaje cada vez más familiar. Finalmente, al cabo de unos 3 días, una silueta se alzó en el horizonte. Era Silverstream. Era una vista impresionante. Muros de piedra más altos que los de Oakaben, techos puntiagudos de tejas, y un bullicio distante que indicaba una población considerable. El aire llevaba el aroma a humo de chimeneas, pan horneado y el leve olor a metal de alguna forja. Carlos entró en Silverstream por la puerta principal, donde los guardias humanos lo observaron con una mezcla de sorpresa y curiosidad por su apariencia de aventurero. No lo detuvieron, y Carlos se sintió aliviado de no tener que usar la fuerza. La ciudad era vibrante y ruidosa. Había un mercado bullicioso donde se intercambiaban bienes, herreros que martillaban metal, y posadas llenas de viajeros y lugareños. La arquitectura era una mezcla de estilos medievales, con algunas estructuras más elaboradas que sugerían un toque de artesanía. Carlos pasó los siguientes días explorando a fondo Silverstream, prestando especial atención a los lugares que, según su intuición de jugador, podrían ser puntos de interés para obtener información. La biblioteca del gremio de eruditos. Carlos encontró un edificio imponente que parecía ser el centro del conocimiento de la ciudad. Entró y, para su sorpresa, encontró una vasta colección de pergaminos y libros. Aunque muchos trataban sobre la historia humana local, algunos hacían referencias indirectas a los ponis, aunque siempre desde una perspectiva de desconfianza. Buscó cualquier mención sobre portales, dimensiones o la aparición de seres de otros mundos, pero no encontró nada directo. Sin embargo, leyó sobre antiguas leyendas de seres celestiales y magia primordial que no se alineaba con la magia actual de Equestria. Era vago, pero intrigante. La fortaleza del capitán de la guardia. Un edificio robusto y bien custodiado en el centro de la ciudad. Carlos logró escuchar algunas conversaciones de guardias, confirmando que la relación entre los humanos y los ponis era de vigilancia constante. Los guardias estaban entrenados para lidiar con incursiones de criaturas del Everfree, pero también para mantener un ojo en los invasores ponis, como ellos los llamaban. Se hablaba de una frontera de vigilancia que separaba los territorios humanos de los ponis, y de patrullas regulares. El gremio de comerciantes. Un lugar bullicioso donde los comerciantes de Silverstream se reunían para organizar caravanas y discutir rutas. Carlos escuchó sobre el comercio limitado y vigilado con las ciudades ponis, donde los productos se intercambiaban en puntos específicos, siempre bajo la atenta mirada de ambas partes. La desconfianza era mutua, y las transacciones eran rápidas y sin interacciones personales significativas.
La principal queja de los comerciantes humanos era que los ponis producían la mayoría de los bienes mágicos y raros, dándoles una ventaja injusta. El Templo del Sol y la Luna. Un majestuoso templo en el corazón de la ciudad, dedicado a las deidades del Sol y la Luna. Carlos se dio cuenta de que los humanos en este mundo adoraban a las mismas entidades celestiales que los ponis, Celestia y Luna, pero las veían de una manera más distante, como fuerzas cósmicas, no como gobernantes benévolas a las que adorar directamente. Escuchó sermones que hablaban de la gran separación entre las especies, y de cómo cada una debía encontrar su propio camino bajo la guía de los astros. No había mención de interacciones directas con las princesas. Carlos se dio cuenta de que la desconfianza no era solo una cuestión de prejuicio, sino una política arraigada y de larga data. Los humanos de este mundo habían desarrollado una cultura autosuficiente, orgullosa de su ingenio y fuerza física, pero también resentida por la superioridad mágica de los ponis. Después de varios días de exploración, Carlos había recopilado una gran cantidad de información, pero las respuestas sobre su origen o su regreso seguían siendo esquivas. Sabía que su siguiente paso debía ser deliberado. Carlos decidió que, por ahora, las tierras salvajes del norte eran su mejor opción. Había aprendido mucho en Silverstream, pero las respuestas profundas sobre su origen y su destino no estaban allí. Necesitaba más poder, y las tierras salvajes eran el lugar para conseguirlo. Con sus nuevos suministros y una comprensión más clara de la compleja dinámica entre humanos y ponis, emprendió el largo camino de regreso a su cabaña. El viaje fue como los anteriores, un testamento a su resistencia y a la agilidad que había ganado. Se movía con eficiencia, evitando peligros innecesarios y conservando sus energías para el verdadero objetivo, la caza de experiencia. El familiar aroma de pinos y tierra húmeda lo recibió a medida que se acercaba al corazón de las tierras salvajes. Sin embargo, a mitad de camino, mientras atravesaba un denso sendero bordeado de rocas y árboles centenarios, el silencio del bosque fue roto por el sonido de pasos y voces. Carlos se detuvo en seco, deslizándose detrás de un grueso tronco. Eran ponis, y por el brillo de sus armaduras, eran guardias ponis. Eran un grupo de 6, una mezcla de pegasos, unicornios y ponis terrestres. Se movían con un propósito, escudriñando el terreno con una seriedad que a Carlos le resultó familiar. Claramente, estaban buscando algo. De repente, el pony líder, un guardia pegaso con un plumaje azul oscuro, detuvo al grupo. De su alforja, sacó un rollo de pergamino. Carlos se tensó, una premonición recorriéndole la espalda. Sabía que las noticias de su poder se habían extendido. El pegaso desplegó el pergamino. Carlos pudo ver que era una imagen, un esbozo rudimentario de una figura vípera. Era él. No había duda. Las ponis estaban buscándolo activamente. Pero entonces, algo inesperado ocurrió. Mientras el Pegaso líder manipulaba el pergamino, un movimiento torpe o un golpe accidental contra una rama afilada del bosque hizo que la hoja se rasgara y se manchara. La imagen, ya de por sí un simple boceto, se volvió irreconocible. La cara estaba borrosa, la silueta distorsionada por las manchas de tierra y la rotura. Los guardias ponis murmuraron con frustración. Rayos. Ahora será más difícil, dijo uno. No importa, respondió el líder. Sabemos lo que buscamos. Una criatura inusualmente fuerte, de tamaño humano, que ha estado cerca del castillo de las dos hermanas y no se comporta como ningún otro humano que conozcamos. Carlos contuvo el aliento. Estaban buscándolo, sí, pero gracias a un afortunado accidente, no tenían una imagen clara de él. Esto le daba una ventaja crucial. Podían saber qué buscaban, pero no cómo era exactamente. Su camuflaje improvisado, su armadura de cuero y sus guantes de hierro no eran tan únicos como para delatarlo de inmediato, al menos sin una imagen clara. Los guardias continuaron su patrulla, pasando a pocos metros de su escondite sin detectar su presencia. Carlos esperó hasta que el sonido de sus pasos se desvaneció en la distancia antes de salir de su escondite. El incidente, aunque tenso, le había dado una valiosa lección. Tenía que ser más cuidadoso, pero también le había dado un respiro inesperado. Carlos había vuelto a su cabaña, la noticia de los guardias ponis buscándolo sin una imagen clara le dio una mezcla de alivio y una urgencia renovada. Se dedicó a preparar una comida sencilla con sus nuevos suministros, el aroma de la carne asándose lentamente sobre el fuego llenando el pequeño refugio. De repente, un suave golpeteo se escuchó en el exterior. Carlos se tensó, sus músculos preparados para la acción. ¿Los ponis? ¿Tan rápido? Se acercó con sigilo a la entrada, sus guantes de hierro preparados. Hola.
¿Hay alguien ahí? Una voz humana, algo nerviosa pero amigable, resonó. Carlos exhaló un suspiro de alivio. Eran humanos. Abrió la entrada de la cabaña para encontrar a una pequeña familia de granjeros de Oacaven. Un hombre de mediana edad, su esposa y dos niños pequeños, todos con cestas llenas de vegetales y algunas pieles de animales. Carlos. Nos preguntábamos si estabas bien por aquí. Exclamó el hombre, con una sonrisa forzada. Trajimos algo de comida y algunas pieles para que estés más cómodo. Carlos les permitió entrar, una extraña sensación de calidez llenando su pecho. A pesar de que los había evitado al principio, la gente de Oacaven lo había aceptado y parecía preocuparse por su bienestar. Conversaron por un rato, hablando sobre las cosechas, los pequeños incidentes en el bosque y la vida sencilla de la aldea. Los niños lo miraban con ojos grandes y curiosos, como si fuera una leyenda. Mientras la conversación fluía y el ambiente se relajaba, un nuevo sonido rompió la tranquilidad. El inconfundible sonido de cascos y voces ponis acercándose por el sendero. «Guardias ponis», susurró la mujer de la familia, su rostro palideciendo. Los niños se encogieron, aferrándose a las piernas de sus padres. Carlos reaccionó de inmediato. «Escóndanse. Rápido, debajo de la cama y detrás de los sacos». La familia se movió con presteza, el miedo en sus ojos. Carlos se mantuvo de pie, su expresión neutral, observando por la rendija de la cabaña. No podía arriesgarse a que lo vieran con humanos, especialmente si los ponis aún lo buscaban. El golpeteo en la puerta fue más firme esta vez. «Saludos. Somos la patrulla de búsqueda del corazón del bosque. Estamos realizando una inspección de rutina en el área. ¿Hay algún inconveniente si pasamos?» La voz, aunque cortés, tenía un tono de autoridad. Carlos abrió la puerta lo suficiente para que vieran su rostro, manteniendo su cuerpo en la sombra de la cabaña. Los guardias ponis lo observaron. Eran los mismos guardias que había escaneado antes, con niveles ligeramente inferiores a los de las Manesiks. «Estoy solo. Solo soy un viajero que busca refugio por la noche», respondió Carlos, su voz tranquila y medida. Sabía que no lo reconocerían, gracias al error con la imagen. El pony líder, un unicornio con armadura, lo examinó por un momento. Sus ojos se detuvieron en la silueta de Carlos, su altura, la forma general, pero su mirada no mostró reconocimiento. Se podía percibir la tensión en el aire, una sospecha generalizada, pero sin un objetivo claro. «Entiendo. Hemos recibido informes de actividades inusuales en esta zona. Algunos testigos han descrito una criatura, de aspecto particular», dijo el unicornio, sin mencionar directamente la palabra humano. «Estamos buscando algo que no pertenece aquí». «¿Ha visto usted algo extraño en sus viajes?» Carlos mantuvo su mirada firme. «El bosque Everfree siempre es extraño. Pero no he visto nada fuera de lo común que merezca atención». Su rostro no delató la mentira. El unicornio asintió lentamente. «Muy bien. Gracias por su cooperación. Continuaremos nuestra patrulla. Que el sol los guíe». Los guardias ponis se alejaron, sus cascos resonando en el sendero hasta que el sonido se desvaneció. Carlos esperó un momento más, asegurándose de que se hubieran ido, antes de cerrar la puerta y permitir que la familia saliera de su escondite. «Gracias, Carlos», exclamó el granjero, aliviado. «Creímos que nos descubrirían. Los ponis, no les agrada que andemos por aquí». Carlos asintió. La tensión entre las dos especies era palpable, y él estaba atrapado en medio. Su presencia, aunque sin ser reconocida directamente, había causado una conmoción.